de calor. En el segundo parcial entra esto, intercambiadores y radiación. Y cuando ya llevamos intercambiadores, ya es todo combinado, ¿no? Todo lo que hemos visto en el primer parcial. Ya, gracias. Vamos a llevar, en intercambiadores llevamos técnicamente todo lo que hemos llevado en el primer parcial. Entonces, por eso yo les decía, aprovechen, porque no vemos nada combinado, ¿no? Y si había combinado en la mayoría de las partes ya estaba, ¿no? Algunos cálculos y solo era uno. Y aparte que ahora entra radiación, ¿no? Entonces, yo no profundizo mucho en radiación, porque no se llega a ver mucho. No tiene gran impacto, es muy poco. Con esto entonces continuaremos. Cuando hablamos de intercambiadores de calor, nos dice que es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido que están en contacto con dos fluidos. Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía, procesamientos químicos, además de en aparatos, ¿no? De la vida cotidiana como calentadores frigoríficos, calderas, ordenadores, el radiador del motor de automóvil, absolutamente en todo. Hasta en lo más pequeño siempre hay un intercambio. Hasta en sus computadoras, como les mencionaba, siempre hay disipadores, ¿no? O cuando tienen para refrigerar, ¿no? Sus tarjetas de video, eso ya es como un ciclo, ¿no? Y tienen como un intercambiador de calor también pequeño. Entonces, intercambios de calor hay en todo lado, en la industria no falta, en cualquier lado siempre hay, por eso hasta en los automóviles, computadoras, componentes electrónicos, o sea, muchas cosas. Y en o sea, y en tamaño grande, o sea, ¿no? Insisto, ¿no? En las termoeléctricas o los calderos que son de mayor capacidad. ¿No? Entonces, siempre hay, o sea, un caldero que usted dice un caldero también es, ¿no? Un intercambiador de calor, solo que con otro no. Hay distintos tipos de intercambiadores de calor. Algunos de los más usados son doble tubo o tubos concéntricos, ¿no? Donde un fluido pasa por el interior y otro por el exterior, ¿no? Cuando tenemos tubos concéntricos. Es fácil, ¿no? Es simplemente poner dos tubos, uno de mayor diámetro y otro de menor, y hacen, ¿no? Con eso un intercambiador. Cuando hablamos de estos tipos ya de intercambiadores, nosotros podemos decir que los flujos pueden ser flujo paralelo o contraflujo. Cuando hacen flujo paralelo, ya se hicieron, ¿no? Investigaciones, todo, se ve de que el intercambio de calor no es tan bueno. En donde se da una excelente transferencia de calor son siempre en los de contraflujo. ¿Esto qué quiere decir? Que van en direcciones opuestas. Por ejemplo, aquí va a entrar el fluido, qué sé yo, el fluido frío, ¿no? En una dirección, y el fluido caliente tiene que ir opuesto a él, en su dirección contraria. En cambio, en flujo paralelo, ambos van en el mismo sentido, ¿no? Como, acá, como se muestra, ¿no? Acá en la imagen. Y al mismo tiempo, esto también sirve para ver cuando ustedes hacen en el eje de coordenadas una temperatura versus la longitud. Tenemos, ¿no? De que, por ejemplo, en flujo paralelo, el fluido caliente viene con una temperatura alta y el fluido frío está con una temperatura baja. Conforme van pasando por el intercambiador a lo largo, van haciendo transferencia de calor y se van y se encuentran, ¿no? Donde aquí hay un delta, ¿no? Pero siempre si se dan cuenta que hay un delta T bien grande, lo cual no sucede cuando es contraflujo, ¿no? Es casi uniforme, ¿no? El distanciamiento. Es por eso que en contraflujo es la mejor transferencia de calor que puede haber. Al mismo tiempo, cuando hacemos este tipo de intercambiadores, nosotros ya vamos a empezar a analizar, ya vamos a ir viendo más adelante, desde convección interna, porque tenemos un fluido en el interior, tenemos la pared que es por conducción, y luego vamos a tener como un fluido externo, o sea, a mí me interesa analizar entre los dos fluidos que hay transferencia de calor. Los voy a tener en el fluido interno, convección interna, bueno, y convección externa con el otro fluido, ¿no?
con el fluido del exterior y aparte también voy a tener convección, perdón, conducción del otro tubo, ¿no? Entonces ya va siendo una serie, ¿no? De lo que hemos visto, serie de resistencias, el flujo de resistencias, con la diferencia que ahora nosotros calculamos todo, tanto coeficiente interno, coeficiente externo, conductividad, y van a ver, y ahora también van a empezar viendo un poco más adelante el coeficiente de incrustación, ¿no? Y si nos sobra tiempo, no suelo llevar, pero es importante, es muy importante. Vamos a ya hacer tipos de intercambiadores con aletas. Eso más va a entrar al examen, con aletas. Otro tipo de intercambiador son estos tipos de intercambiadores compactos. Son pequeños estos intercambiadores. A ver, déjenme ver si yo tengo aquí una foto. Donde yo siempre les comentaba que en la piscina olímpica, los que han podido ir a ver, yo les digo, no es una piscina olímpica, o sea, sus dimensiones son grandes y eso que son 3 piscinas. Una la olímpica, otra de saltos y una pequeña más. Son grandes. Y para calentar el agua utilizan un caldero, obviamente, pero al mismo tiempo utilizan un intercambiador de calor. Pero ese intercambiador de calor es pequeño, es pequeño. Pero ese tipo de intercambio de calor es así, compacto, de placas, así como se ve en esta figura. Entonces, ¿qué hace esto? Aumentas área de transferencia de calor. Si no hubiese este tipo de intercambiador, imagínense la longitud de los tubos, que sería, pero ustedes van a decir, no, dar vueltas. Le giro el tubo. Claro, lo vas a hacer girar, pero ya también a tu alto se va a hacer un problema, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que ver el tema de mantenimiento, tiene que ser fácil de hacer. Entonces, por eso que empezaron a aparecer este tipo de intercambiadores, de placas. Este se llama de placas y es completamente pequeño. A ver, a modo de ver cómo es. Ayer estaba buscando un video justamente para que vean de cómo es este tipo de intercambiadores. Para que vean cómo funciona. Está aquí mi historial. Acá. Y este tipo de intercambiadores de placas, si ustedes también se dan cuenta, cuando ustedes tienen sus radiadores en los automóviles, tienen este tipo, si se han dado cuenta, este es un intercambiador, por el cual va ya sea agua o un fluido refrigerante, ¿no? Por el cual es el objetivo de enfriar el motor. Entonces, ese es otro. Entonces, si ustedes dicen, si no hubiese este tipo de intercambio, ustedes pondrían uno de coraje tubos o qué sé yo, uno de tubos concéntricos dentro de un auto. No, no ve. Ustedes van a comprar un auto, un Toyota Land Cruiser, un Peugeot, un BMW con un intercambiador grande, nada. O sea, ellos tienen que hacer lo más bonito y compacto, ¿no? Entonces, es por eso que en este mundo entra este tipo de intercambiadores. Y yo me acuerdo en Brasil, uno de mis orientadores era un peruano, donde uno de sus proyectos era justo eso, hacer un intercambiador de calor para automóvil, así compacto, lo más compacto posible. Estas empresas Toyota, Nissan, BMW, Peugeot, de estas grandes empresas, están en esa búsqueda de hacerlo cada vez más compacto, más fácil, menos espacio y mejor transferencia de calor. Entonces, es por eso que ahí ellos entran en convenio con esas universidades para hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este video veremos cómo funciona. Así es el tipo de placas, ¿no? Acá. Así es. Y estos no son grandes, son pequeños, así son placas, como se puede ver.
En cómo esa mayor área. Ujú. ¿Ven? Contracorriente. Siempre es contracorriente, nunca en paralelo. Ujú. Sí. Mm. Entonces, como pueden ver, estos tipos de intercambiadores tienen un uso en cualquier proceso, desde lo más pequeño hasta como en termoeléctricas, ¿no? Como se ha demostrado. Y es cierto lo que decía, por ejemplo, de los automóviles, cuando nosotros hacemos combustión, ¿cuánto creen que es el rendimiento de un automóvil? ¿Quién me puede decir? ¿Creen que es alto, que es poco? A ver, déjenme ver quién. Mm. Ajá, es bajo, pero ¿cuánto creen que es bajo? Entre un 25% es el rendimiento de un motor a combustión. 40, 60, 65 es harto, mucho. 30, Ronda 30 entre un 20. inclusive. Eso, 25, 30%. Lo demás lo botas ¿dónde? Por el escape, el motor, el calor. Entonces, ahí decimos, aprovechamos ese calor para nada.
no lo sabemos aprovechar. Eso lo botamos. En eso también, sí, dime, Jonathan. Inge, y en los motores eléctricos es verdad que se aprovecha 90 y algo por ciento su energía. Sí, en el eléctrico sí, porque es electricidad. De la electricidad no estás transformando ninguna energía. En cambio, de la combustión transformas, ¿no? Hay energía mecánica para hacer girar, ¿no? El motor y todo lo demás. Pero en los eléctricos, no, por eso la eficiencia es altísima. Pero por ese hecho de que sea igual, tú estás aprovechando de la energía eléctrica. Ah, eso no he comentado, ¿no? Bueno, nosotros decimos energía limpia, por ejemplo, los quantum. No tengo nada en contra del quantum ni nada, pero dicen, no es energía limpia, etcétera. Pero nosotros estamos viendo ahorita de dónde viene la electricidad, de una termoeléctrica. Y la termoeléctrica, ¿qué consume? Combustible, ya sea pues el gas, diésel, pero algún combustible consume y quema. Si quema, contamina. Entonces, tú al meter tu enchufe, estás consumiendo igual si estás quemando. O sea, si alguna vez preguntan a estas empresas cuánto yo contaminaría al hacer cargar mi batería, ya sea de la bicicleta o del auto, o cualquier equipo o vehículo, ¿cuánto yo estaría contaminando? ¿No? Nadie te dice eso. Simplemente, no, tú no estás contaminando con tu vehículo, claro, pero ya al hacer la recarga, no contaminó. Y ahí yo quisiera hacer una comparación, decir, ¿no? Ya, un Quantum, qué sé yo, $6,000 y un Suzuki Alto creo que está por los 8 o 9,000. Entonces, yo me encantaría hacer una comparación de un Suzuki Alto nuevo, comparar cuánto es su emisión versus cuánto yo contamino al cargar mi cuánto, ¿no? Mi vehículo eléctrico. Entonces, nadie ha hecho esa comparación. Y si hiciéramos, daría miedo a de ver, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es la realidad, ¿no? Efectivamente, para el bolsillo de la persona es más económico el eléctrico, ¿no? Pero cuando igual haces costos, sale a la larga que tú pagas de golpe. ¿En qué sentido? En que las baterías que ellos tienen no es que cuesten 20 pesos, 120 bolivianos o 500 bolivianos como el de un auto. El otro día sí fui a Quantum así de curioso. ¿Cuánto cuesta tu batería? Está rondando por los $500, $1,000, depende si es de litio, de plomo. Si es de litio está 1,000. ¿Y cuánto tiempo de vida le das a tu batería? Entre 2, 3 años. Y de ahí, boom, le meto de golpe 500 o $1,000. Pues sí. En cambio, si tú pones tu Suzuki Alto o tu otro vehículo, tú no pagas cada año, ¿no? Tu batería, obviamente tiene un tiempo de vida de 2, 3 años una batería, pero en algunos casos si tú la cuidas bien, le haces el mantenimiento debido, dura, ¿no? Y además son 500 bolivianos. Entonces, ahí yo hice una vez la comparación de costos y salía que así suavemente no era tan, no te afectaba tanto en el vehículo eléctrico, pero el momento ya de cambiar batería, el principal es la batería, el motor no se arruina, no he visto, pero exacto, entonces eso es lo que dicen, ¿no? Las fabricantes para que no se pueda reparar las baterías directo a campo. Entonces sale más caro, ¿no? Entonces, y eso es lo que no nos dicen, ¿no? A un inicio, cuando Quantum salió, era el boom, auto eléctrico, hermoso. Y una vez también, pues sí, así de curiosa, sí, no sé, curiosa. Entré a su página de Facebook y decía, ¿no? Pucha, he comprado mi Quantum y ya se ha arruinado a los 3 días o a los 2 meses. Y no camino. Y como es batería, ustedes saben, un ejemplo clarísimo es su celular. A un inicio tu celular te duraba un día, 2 días, perfecto. Va pasando el tiempo, ¿qué sucede? Va disminuyendo esa capacidad. Y lo mismo sucede con cualquier batería. Si tu Quantum aguantaba 50 kilómetros, 55 de autonomía, poco a poco vas a ir teniendo menos, ¿no? En donde ese menos te va a obligar a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, lo que ellos no te dicen. Entonces, ahí volvieron al comentario del Facebook. Ahí le decían, se ha arruinado. Y pasé ahí, dije, pocha, qué pena. Ahí pasé después de un mes y el chico, ya no había los comentarios de, ya no funciona, ¿no? Sino decía, después se decía, ¿por qué están eliminando mis comentarios? Y yo, oh. Entonces, son los problemas que empiezan a aparecer, ¿no? Por eso ya no hay, ya no veo tanta publicidad, ¿no? De cuánto, a excepción cuando sacaron su nuevo modelo en la feria, que tenía más autonomía, que tenía 4 puertas, etcétera, etcétera. Pero
Esos son, ¿no?, los problemas por el tema de la eficiencia y contaminación. Entonces, ustedes siendo ingenieros, analicen, vean. No, es hermoso la novedad. Cuando pasa un auto eléctrico, ya sea Quantum, Toyota, lo que sea, es hermoso, no hay sonido, no hay bulla, es suave porque no hay combustión. Entonces, sí es hermoso, pero es bueno hacer un análisis, ¿no? Entonces, volviendo aquí a los intercambiadores, hay estos de tipo compacto, coraza y tubos. O sea, la idea para mí es de que ustedes vean cómo es que son estos tipos de intercambiadores en la vida real. Acá. ¿Cómo es que estos funcionan? Este. Entonces, ustedes tienen, ponen, en estos casos usan deflectores, ¿para qué? Para generar turbulencia. Siempre les he dicho mejor. A mayor turbulencia, mayor transferencia de calor. Entonces el agua, el fluido viene aquí, choca, se vuelve aquí, choca, vuelve, choca, choca y se empieza a hacer remolinos. Entonces al formarse remolinos estamos generando turbulencia. Entonces viene lo que es la coraza, o sea, han visto, ¿no? Había tubos, hemos puesto deflectores, la coraza que como que lo empaqueta, los espejos que hacen que se separen los fluidos, los cabezales, y así es como es un intercambiador de coraza y tubos. Entonces viene el fluido, un fluido va a venir por el interior de los tubos, como si vamos, en este no mostrado, en este. Ahí. Uh-huh. Mantenimiento. Esos son bien comunes. Yeah. Entonces, así son, ¿no?, los tipos de intercambiadores de calor. Ese que les hemos mostrado el video es el de coras y tubos.
Como decía, hay distintos tipos de configuraciones. En U puede ser un paso, 2 pasos, ¿no? Entonces, y insisto, cuando ustedes hacen los cálculos, yo les incluso ahorita les digo, vayan y vean en mis tablas, en ningún momento ahí hay la ecuación de coraza y tubos para el exterior. Solo hay para el interior, banco de tubos, pero no hay un coeficiente externo para coraza y tubos. No hay. Si ustedes me dicen, uy, tal vez su tabla está incompleta, vayan y busquen también los libros. Tampoco hay. Ellos, los libros, los autores mayormente ponen los más básicos, ¿no? Entonces ellos hacen una recopilación y colocan eso, ¿no? La recopilación más básica. Y ahí entonces me dirán, pero ¿y dónde encuentro entonces este coeficiente? Es ahí donde entra, como yo les decía, en los artículos. No para el tema de investigar, sino para que ustedes agarren ese coeficiente y lo apliquen para poder diseñar. Porque ustedes han visto, en la variación solo del Nusselt, tu calor y tu longitud totalmente varió. Ustedes mismos lo han visto, han hecho los cálculos, les he mostrado tanto que el resultado varió. Papel aguanta. Más o menos un semestre de 14 bolivianos es tiempo, pero cuando ya están en una empresa y están entregando un proyecto donde les exigen el tiempo de entrega y que funcione, y ustedes entreguen un equipo que no cumple las especificaciones que les han pedido, ahí corre cabeza, plata, su puesto y etcétera, etcétera. Entonces, es por eso de que, por eso les pregunto, ¿aquí en Bolivia hay algún fabricante de intercambiadores? No hay, o sea, por eso son pocos, son contaditos. Hay 1, 2, 3 y algunos medio ocultos, ¿no? Por ese tema, de que no saben cómo encontrar estas ecuaciones. Por eso vengo, qué sé yo, soy joven, soy emprendedora, pucha, no sé que había un coeficiente externo diferente para cada caso. Y le he metido uno general que he visto en la tabla, le voy a meter. Vas, le metes, sucede, no funciona, te frustras, has perdido plata y ahí te cerraste. Y ahí es donde se cambia, ¿no? Y se inclinan a otras áreas. Por eso insisto de que en esta área técnica son pocos, incluso hasta entre los docentes en la universidad, son contados los docentes que están, que trabajan en el área técnica, ¿no? Son, con los dedos lo pueden contar. Entonces, es por eso que yo les incito y les incentivo a que lean este tipo de artículos, ¿no? Para buscar estas ecuaciones y sean también ustedes emprendedores y que este tema de lo que es el área técnica no sea algo que se tenga que tener miedo, sino que se emprende y que Bolivia, Dios mío, mejore, porque como vamos de mal en peor, ¿no? Entonces, esa es mi intención. Ahora, pasando, cuando nosotros veíamos en resistencias, teníamos que, por ejemplo, por conducción, teníamos igual a qué, acá, por el área, por un delta T, sobre el espesor, ¿no? Y esto era una resistencia, ¿no? Obviamente a la inversa, ¿no? Lo mismo sucedía para el caso de convección, donde teníamos el coeficiente por el área, por el delta T, donde esto se volvía igual a la inversa, nuestra resistencia. Entonces nosotros teníamos resistencias para cada caso, para conducción, convección, y lo mismo sucede, como les he dicho, en el intercambiador. Nosotros tenemos nuestro fluido caliente o fluido frío en el interior, no hay problema, solo este es un ejemplo, donde en el interior nosotros vamos a tener coeficiente de convección. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué era convección? Es la transferencia de calor entre un fluido y un sólido. O puede ser fluido, ¿no? Pero en este caso tenemos fluido y un sólido. Entonces, ya estamos viendo de una manera ya más real. Entonces, tenemos aquí convección interna. Luego, ¿qué nos viene? Una pared, que es del cilindro, tiene un espesor, porque nos dan, ¿no ve? El diámetro externo, el diámetro interno, la diferencia es el espesor. Todo cilindro tiene un espesor, por tanto que yo tengo la resistencia de la pared, que esto que llegaría a ser por conducción.
Después de la pared que viene, tengo mi fluido exterior. Entonces, vuelvo a decir, tengo un fluido exterior con un metal, vuelvo a tener, ¿qué? Coeficiente por convección. ¿Convección qué? Externa. Entonces, es así como se empieza a hacer nuestras resistencias, donde depende de tu resistencia. Yo ya estoy tomando aquí convección, mi temperatura en este extremo es la temperatura interna. Es la temperatura interna. Y en este otro punto ya llegaría a ser la temperatura externa del fluido del exterior, ¿no? Puede ser el fluido caliente o el fluido frío, cualquiera. Ese es como se hace un análisis. Aquí podemos ver que entonces la resistencia total va a ser igual a ¿qué? A la resistencia interior, que es por convección, la resistencia de la pared por conducción y nuevamente resistencia al exterior, que es convección, pero en el exterior. Y hemos reemplazado aquí valores. En donde nosotros decíamos que calor es igual a un delta T dividido entre un R equivalente, que ahora cuando hagamos intercambiadores de calor lo vamos a llamar U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, que en realidad representa lo que es la resistencia, todas tus resistencias, ¿no? Multiplicado por un área, esta área siempre es el área de transferencia de calor. Entonces, como ese es el coeficiente global de transferencia de calor, que equivale de cierta manera a lo que son las resistencias, al R equivalente, podemos decir también que podemos tener un R equivalente solo del exterior y un R equivalente del interior, solo del interior. Porque muchas veces esta resistencia acá de la pared, a veces se la desprecia, no tiene un impacto, o se tiende, es muy pequeña. Por ejemplo, aquí, qué sé yo, estoy por el orden de grandeza de los 10,000 y aquí me está saliendo 20. ¿Ustedes creen que este 20 va a influir contra esos 10,000? No, no. Entonces, a veces por el tiempo, eso es ahora les voy a indicar otra cosa más, de que cuando ustedes están calculando ya en la industria, como les digo, siempre es para ayer, por el tiempo, por la presión. Entonces, ustedes tienen que aprender ya a ver cosas de tipo, uy, la pared es delgada, ya, no lo tomaré en cuenta, no va a tener un impacto. La resistencia que me da la pared es casi nula, o sea, porque es metal, incluso va a dejar pasar la transferencia, no me va a hacer oposición. A eso es a lo que no me va a hacer oposición. Pero en cambio, lo demás, ya ahorita les voy a indicar. Por ejemplo, entonces, voy a hacer del lado interior y del exterior. Cuando ustedes hacen el calor, por ejemplo, vamos a tener aquí un fluido caliente, qué sé yo, vapor de agua, y el fluido frío, qué sé yo, agua. Nosotros hemos visto que por termodinámica, vamos a poner aquí, qué sé yo, el fluido frío. El calor yo lo puedo hallar por calor, es igual a MSP por delta T. Y del fluido caliente, qué sé yo, porque está en cambio de fase o ahí adentro está medio como que cambiando, entonces calor va a ser igual a la masa por diferencia de entalpía. Pero tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, uno va a ceder calor y otro va a absorber. Y se puede decir que estos calores son iguales. Todo lo que voy a absorber o todo lo que yo voy a ceder. En eso estamos de acuerdo, ¿no ven? ¿Sí, no ven? ¿Puedes repetir uno más, por favor? Claro. Cuando nosotros calculamos calor, cuando hemos dicho por termodinámica, nosotros tenemos acá, nos vamos aquí al cilindro, déjenme poner mi punterito, ahora sí. Nosotros nos vamos aquí a este cilindro, de arriba a la izquierda, vamos a tener un fluido caliente y un fluido frío. Asumimos que mi fluido frío es agua y mi fluido caliente es vapor. Entonces yo quiero saber cuánto calor yo necesito, qué sé yo, para calentar mi agua de 20 a 80 grados. Entonces, cuando quiero ver cuánto calor yo necesito, ustedes que han hecho el otro día en el examen, han hecho calor, hemos dicho por transferencia es igual a masa por calor específico por delta T. Ese es el calor que va a necesitar el agua, ¿no ve? Pero ese calor, ¿de quién lo va a absorber? Del fluido caliente. Entonces, yo
puedo decir también, el fluido caliente lo que va a ceder va a ser igual al calor, a la masa por diferencia de entalpías, ¿no? Porque ya está entre un cambio de fases, ¿no? Si hay cambio de fases, no puedo usar calor específico. Entonces, yo puedo decir que este calor del fluido caliente y el calor del fluido frío son iguales, ¿no ve? ¿Cierto o no? Sí, ¿no ve? Sí, Hasta ahí estamos de acuerdo. Todo lo que uno va a absorber es igual a lo que otro va a ceder. Entonces, partiendo de eso, nos vamos nuevamente aquí al coeficiente global, porque me van a decir, ¿por qué entonces está calculando un coeficiente global interno y otro externo? ¿Por qué? ¿No debería ser uno así general de una vez? Sí, también. Pero nosotros podemos decir que estos igual, como por el lado de la termodinámica son iguales, por el lado de la transferencia de calor también se debe cumplir. Entonces, si yo calculo solo con el exterior un calor y solo con el exterior otro calor, estos calores de igual manera deben ser iguales. Pero ustedes van a decir, ¿pero cómo? O sea, las condiciones internas del interior es diferente a la del exterior. Hasta incluso en los delta T son diferentes. Exacto. Incluso este coeficiente global de acá va a ser totalmente diferente a este de acá. ¿Por qué? Por el tema de que uno estamos por el interior, en uno tengo mayor temperatura, en el otro no, etc. Ustedes han visto que influye Reynolds, hasta en el Nusselt, entonces esos son diferentes. Pero en el área, ustedes así, pero área, área será también, me puede decir. No, porque uno tiene un radio interno y otro tiene un radio externo. Por tanto, también las áreas son diferentes. Pero de manera de transferencia de calor, de igual manera, estos calores tienen que ser iguales. Entonces, yo podría decir, yo sé que el coeficiente global de transferencia de calor interno no es igual al coeficiente global de transferencia de calor externo. Sí, por tanto, si el área interna fuese igual a mi área externa, esto totalmente no se cumpliría. O sea, aquí no se cumpliría que mi calor y no serían iguales. Me daría diferente. Por tanto, la regla es de que, no es tanto una regla, de que estas áreas son diferentes. Si estas son diferentes, los coeficientes globales, al ser el área diferente también, hacen de que con sus valores que se van hallando, lleguemos a que los dos calores, tanto por el interior como por el exterior, son iguales. Se tiene que cumplir. Por donde ustedes vayan, por termodinámica. Por termodinámica es fácil, no hay coeficientes. Calor que cedo es igual al calor que voy a transferir. Y por el lado de la transferencia de calor, también tiene que suceder lo mismo. Es lo mismo. Del mismo modo, como yo les decía también en otras ocasiones, ahora vamos a empezar a llevar aletas. Cuando tenemos intercambiadores, lo que necesitamos hacer es aumentar el área. Donde decimos que el área total va a ser el área sin aletas más el área con aletas, ¿no? Para poder tener mejor la transferencia de calor. Donde hemos visto de manera muy rápida en conducción que las aletas tienen un rendimiento y que varía, ¿no? Variaba de que a veces la aleta puede convertirse como aislante, no tiene impacto o tiene impacto en la transferencia de calor, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando, espérenme a ver, no estoy ahorita con dos pantallas. Sí, díganme, los que han levantado la mano. Ingeniera, una consulta. Sí, En el dime. caso de cuando tenemos tubos concéntricos, ¿el fluido caliente siempre tiene que ir por dentro y el fluido frío siempre por afuera? ¿O eso puede variar? Puede variar, Está bien. no hay problema. Más que todo eso uno se fija más por el tema del mantenimiento.
Es lo mismo que si tuviésemos 9 coras y tubos, hemos visto de que hay un fluido en el exterior y uno por el interior. Y si tú le pusieras en el exterior, nos veríamos tipo, vamos con uno aletado, digamos, para hacerlo más fácil. Está aletado y por dentro yo tengo otro fluido. Si yo le meto en el exterior en mi aletado agua, y el agua tiene incrustaciones, ¿no ve? Va a ser más fácil, ¿dónde sería más fácil que esté mi agua? ¿En el exterior o en el interior? Por el tema de mantenimiento, ¿no? Va a dejar incrustaciones en mis aletas, el mantenimiento va a ser más complicado. Entonces, a veces en función de eso es donde uno decide por dónde va a ir mi fluido, o por el interior o por el exterior. Ahí está bien. Ingeniero, sobre el coeficiente global de transferencia de calor, siempre se lo llama con ese nombre, ¿no? Como global. Si es que no dijera, digamos, si nos dijera el coeficiente de transferencia de calor, se estaría refiriendo al H, Al H. ¿no? De Ajá, convección. exacto, solo al H. Ahí cuando ya hablo del global ya es el U. Ahí está bien, gracias. A ver qué. Hice una pregunta sobre el cociente global. Ujú. De las ecuaciones que mostró, eh, no sé si lo entendí, pero no es lo mismo que H. Sí, solo que en este caso, algunas veces vamos a tomar solo el exterior o solo el interior o el global. Cuando ya hacemos el global, ahí ya estamos incluyendo el H interno, el R de conducción y el H externo. O sea, todo en uno. Pero si es coeficiente global interno, solo sería el H interno, ¿no? Más o menos sí. Ahorita yo les voy a explicar por qué también. Ay, ay. Ujú, sí, con calma. Incluso si quieren, ahora de una manera, a ver, espérenme. No, incluso ahora no más. Cuando nosotros tenemos, esa es otra trampita, no para el examen, sino para el futuro, cuando quieran calcular. Nosotros vamos a tener, si vamos por el área interior o el exterior, cada uno nos va a dar un área, ¿no ve? Si uso aletados, mi área exterior va a ser obviamente mayor que mi área interior. En eso no tenemos dudas. Por ejemplo, voy a poner un intercambiador con aletas. Mi área exterior va a ser mayor que la interior. Vamos a suponer que quiero calentar aire con vapor. Entonces yo digo, muy bien, mi vapor va a ir por el interior, por los temas de mantenimiento, etcétera, y por el exterior va a ir aire. Aire. Entonces, nosotros de manera, a ver, ¿quién creen que tiene mayor resistencia a la transferencia de calor? ¿El aire o el vapor? ¿Quién es mejor conductor? El vapor. El vapor. El vapor. Vapor. Mejor conductor, el vapor. Exactamente. El vapor es el mejor conductor de transferencia versus el aire. Por tanto, cuando ustedes están hacia la rápida, quien a ustedes deben darle preferencia es en el cálculo de quién es el que menos transferencia me da. ¿Por qué? Porque el que tiene mejor transferencia, su área me va a salir, ¿cómo se dice? Bien pequeña. Me va a decir, mira, por el lado del vapor, tú solo necesitas, qué sé yo, 0,2 metros. Pero cuando tú te vas al aire, te va a decir, mira, el aire no es un buen conductor, por tanto necesitas más aire. Entonces, ¿a qué me refiero? Déjenme aquí acomodarme. Aquí abajito les voy a escribir. Por ejemplo, voy a hacer por el H del interior. Es vapor, por tanto, su valor, qué sé yo, es 10,000. Vamos a hacer un ejemplo. Y del exterior, que es del aire, me está saliendo 50. Porque es pésimo, ¿no? Esto es mi velocidad de transferencia de calor. Esto es del aire y esto es del vapor. Cuando nosotros hablamos por convección, mi resistencia, que es igual a 1 sobre H. Vamos a ir sobre H, que aquí es por área también, pero nos olvidaremos un rato del área. El área es fija, no se cambia. Entonces, si yo tengo 1 dividido entre un número pequeño, ¿cuánto me sale? O en todo caso aquí, qué sé yo, 0, qué sé yo, 50. ¿Cuánto me sale la resistencia?
¿Con cuál tengo más resistencia? Con el HO. Con el del aire, ¿no ve? Ujú. Entonces, a ustedes ahí mismo vean. Cuando van a hacer el diseño de un intercambiador de calor, piensen así, ¿cuál tiene mayor resistencia? Ya, el aire, ya, necesito tiempo, yo necesito hacerlo ya. Entonces, te olvidas del que tiene buena conducción y te enfocas en el aire. Solo calculas con este. Entonces, vas directo como convección, con lo que nosotros sabemos, H por A por el delta T, pero del aire. Y haces caso a esta área, porque esta área que te va a salir va a ser mayor a la que te está pidiendo por el interior de los tubos. Entonces, con eso tú ya has vencido esta área que necesitabas para el interior y vas a cumplir el área de transferencia exigido porque tiene mayor resistencia. No sé si eso me ha entendido. Es lo que normalmente se hace cuando hacen cálculos, cuando te piden. Eso, cuando yo trabajaba con mi papá, me decía, ya, intercambiador, ¿de qué? Una vez me pidió, para Soboce tenían que enfriar el cemento con tornillos. Creo que era 50,000 kilos por hora. O tonelada, no, incluso era tonelada, 50 toneladas, se tenía que enfriar con aire. Entonces ahí tenía que ver quién era el que me daba mayor, y si los dos son, si tú ves que los dos son críticos, tipo, pucha, el aire es una desgracia, el cemento no se aleja mucho del aire, también es un pésimo conductor, entonces yo tenía que calcular todo esto completito. En donde mayormente se tiene el problema es cuando enfriamos, porque vamos a enfriar grandes cantidades, por ejemplo, con aire. Rara vez se usa agua, mayormente es aire. Pero ya tenía cemento. El cemento, cuando tú lo dejas, no hace buena transferencia de calor, y el aire, sin comentarios. Entonces, los dos tenía que hacer. Ahora, ahí, por ejemplo, ahí también ese caso, ¿no? Si los dos son pésimos, malos para la transferencia de calor, los dos se tienen que tomar en cuenta. Pero se puede identificar quién es más o no. Si es abismal la diferencia, como este caso del vapor con el aire, automáticamente vas con el que es pésimo en la transferencia de calor. Eso es solo un tip cuando ustedes salgan, ¿no? Para hacer este tipo de cálculos. No sé si me he dejado entender en esa parte. Sí, ya está claro. En general, una consulta más. Y en este caso, el coeficiente global, que está solo U, sin ningún subíndice, que está multiplicado por el área superficial, ¿a qué se referiría? Este sería de que tienes lo mismo, pero está en función de tu área interna. Cuando es solo uno. Por ejemplo, este lo voy a agarrar, ¿no ve? Tengo área interna. Cuando hemos visto, vamos a ir viendo ejercicios, a veces tú no tienes el área exterior, ¿no ve? Te estoy pidiendo más bien la longitud. Y solo tienes, qué sé yo, un dato, entonces lo haces en función de un área, ya sea del área interna o del área externa. Y aquí se vuelve a poner una variable más, ya sea aquí una resistencia, un radio. Cuando vamos a ir viendo más adelante. Cuando voy a decir en función de quién. Pero aquí te vas a decir, pero aquí lo se pone completo, así, porque nos vamos a referir aquí al completo, al global, ¿no? Ujú. Eso es. Ya, eso. Porque si no, eso, si fuese solo, si yo solo tomaría en cuenta aquí al H, ya no sería U, sería directamente H, ¿no ves? Es por eso. Pero no se preocupe, más adelante eso lo que les he dicho, en el ejercicio vamos a ver en cómo es cuando solo es este, pero se toma en cuenta todo. Inge, una pregunta, Nel. Sí, dime. En el caso de coraza y tubos, Uh-huh. se puede considerar el área interna en este caso de la coraza? Nada. O solo son los de los tubos. Cuando hablamos del interior, solo de los tubos. Y el de la coraza es más para el exterior. Pero eso siempre y cuando tienes que ver, ¿no ve? ¿Qué fluidos vas a tener, ¿no ve?
para ver quién tomas. Si los dos tienen impacto, tienes que tomar en cuenta todo, ¿no? Y es ahí donde empieza a cambiar los coeficientes. Pues en el coeficiente externo es donde empieza el problema, por el tema del NUS para la coracetina. Ya está bien. ¿Algún otro? Entonces, continuamos. Otro factor que es muy impactante, o sea, uno dice, no es, pero que sí es, son el famoso factor de incrustación, el cual nos dice, el rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo, como resultado de la acumulación de depósitos sobre las superficies. Esto es una capa que provoca una resistencia adicional que se representa por un factor de incrustación RF. Que esto es igual a ¿qué? Factor de incrustación RF dividido entre el área externa, ¿no? Y este factor está tabulado, ¿no? Mayormente agua, si se dan cuenta, la mayoría es agua. Siempre el problema viene de agua. Tipo de tierra, esas cosas, no es tanto, ¿no? Lo que más se ve es del agua. Porque mayormente cuando hacemos transferencias siempre interviene agua. Aire o agua, aire, agua, agua, aire. Entonces aquí tienen sus factores y quiero mostrarles cómo es este impacto, porque a veces no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, hemos dicho que un caldero es como un intercambiador de calor. ¿Dónde está mi punterito? Es como es un intercambiador de calor. Y por el exterior de los tubos viene agua y por el interior vienen los gases de combustión. El agua es el problema, o sea, el agua que tenemos en la ciudad es diferente al agua que está en Pocipecipe, en Punata, en Sacaba. ¿A qué me refiero? A los minerales que contiene. Unos son sacadas de pozo, entonces esa tiene más minerales, sales, calcio. Entonces, y estas empresas no están en la ciudad, ¿no ve? Donde está todo controladito este tema de los minerales, sino están alejados por Sacaba, Santibáñez, donde ahí nadie le da ni importancia a lo que es el tratamiento de agua. Entonces, como empresa, nosotros les decimos a los que compran, al cliente, le decimos, mira, tienes que hacerte un tratamiento de aguas, donde se mide este tipo de concentración de cal, minerales que tiene tu agua. Se hace un análisis y se te dice, tiene tanto, entonces tú necesitas un tratamiento de agua con tales características. ¿Para qué? Para que no suceda esto, lo que están viendo ustedes en la foto, de que no se pongan incrustaciones. Pero al cliente es como si tú estuvieses cantando el Pedro, y solo te está mirando y te está diciendo, ¿de qué me estará hablando? Es la clásica, pues les digo, o sea, no entiende. Porque ahí tú le dices, ahí él viene y ¿cuánto cuesta tanto? No quiero. Estoy bien con mi caldero. ¿Estás seguro? Esto trae problemas. No quiero. Tú te has esmerado contándole que esto, mira que tu tratamiento, que esto bonito, y no te ha dado bola. Pasa 2 meses y te llaman y te dicen, está saliendo agua, te dice. O sea, miren, hemos dicho que el agua está por el interior. Y ahorita aquí abajo en la foto, acá abajo, nosotros vemos por dónde estarían entrando los humos. Pero ¿qué estamos viendo? Está mojado. Y aquí arriba a la derecha, ven cómo está, esto lo llamamos como está lagrimeando. ¿Qué sucedió? Como ven en la izquierda, se llenó de incrustaciones. El fuego siguió pasando a sus 800 grados por el interior y hubo incrustaciones. Si hay incrustación, no está dejando hacer una buena transferencia de calor con el agua, entonces no le está cediendo. Por tanto, esa temperatura de 800 está aumentando, y ustedes saben que el tubo tiene una temperatura de fusión. Aparte de que todos estos tubos están bajo presión del agua. Entonces, temperatura más bajo la presión del agua. Entonces, ¿qué ha ido sucediendo? Se va agrietando estos tubos. ¿Y qué sucede? Empieza a entrar agua por el interior y es lo que sucede aquí. ¿Ven? Empieza a mojarse.
Ahí viene el cliente, te empieza a decir, oye, pucha, tu caldero está aquí, me has dado eso, no tiene ni un año, ¿qué ha pasado? No sirve, que no sé qué. No, 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 tranquilo, lo abriremos. Lo abres y vemos lo que estamos viendo, lo de la izquierda. Todo parece Navidad lleno de blanco. Ustedes pueden decir, pero mire, ingeniero, me está mostrando aquí en estos tubos, ¿me puedo meter? Mire, aparentemente usted se ha metido y ha sacado la foto. Lo soldaré, lo parcharé. Ya te digo, pero aquí abajo ya no puedes pasar. Son varios tubos. Abajo, ponte, miren aquí abajo. Este tubo, a ver, llega aquí. Ese que está abajo para soldar. Por dentro ya no entras. Entonces ahí dicen ustedes, ¿y cuál es la solución? Uno, tienes que hacer un lavado químico, porque esto no sale. Esto, si tú quieres sacar un pedacito de estas cosas, hasta con destornillador le tienes que pegar. Entonces dice, uy, entonces ahí entra un lavado químico. Eso a veces funciona, o sea, saca una gran cantidad, pero es costoso porque tienes que llenar todo el caldero con químico. Haces el lavado y dices, muy bien, lo he hecho el lavado. ¿Y qué hacemos con estos que están que ya tienen grietas? ¿Qué los haces? Se los clausura. Agarras y les pones una tapa y los sueldas aquí. Y dices clausurado estos tubos. Tanto de un lado como del otro lado. No vuelve a pasar tubos. Pero la norma te dice que solo el 5 a 10% puedes clausurar del total de tus tubos. Pasa eso, tu rendimiento de tu caldero es más para pérdida que ganancia. Entonces, es por eso que este tema de factor de incrustación tiene un impacto muy grande. Aquí, este era un caldero. Eso es de Sobopret de La Paz. Tenían 2 calderos. Este era uno y el otro era este, este es una pena. Miren cómo está. Menos de un año de trabajo. Y aquí a la derecha pueden ver cómo estaba expulsando el agua. Aquí abajo también había otro tubo donde ya sí botaba. Pues ahí estaban así en pánico. ¿Por qué está saliendo agua? ¿Por qué? Porque le hemos abierto y nos hemos encontrado con todo esto. ¿Ustedes creen que aquí va a haber transferencia de calor? Ahora entienden por qué es ese factor de incrustación que se necesita tomar en cuenta. Es así como se queda, es horrible. Y esto no sale, o sea, ya está entre los tubos. Es duro, es durísimo. Por eso cuando se hace el lavado químico se deja remojando por horas, días y luego se lo lava. Entonces, se tiene que tomar en cuenta el factor de incrustación. Y como ellos lo seguían, o sea, seguro empezó a gotear poco a poquito y ellos no le daban bola, o sea, no, o sea, incluso el operario me decía a mí, me contó, yo le he dicho al encargado, le he dicho, está goteando, no me he hecho caso, le van a golpear, no me hacen caso, me dice, no me, quédate, debe ser por el frío, por el tema de la condensación. Ahí obviamente el operario dice, yo no soy nadie, me dice, nadie me hace caso. Entonces lo dejé pasar, me dice, hasta que ya empezó a chorrear de esta manera y chorreaba como piscina, estaba mojado todo. Entonces el operario dice, está chorreando mucho. Ahí vinieron los encargados, ¿qué está pasando? Nos llamaron, ahí nosotros tranquilos, no tienes tratamiento de agua, abriremos tus tapas. Y nos encontramos con todo eso. Y miren que por el interior, como ya estaba pasando agua, se empezó a hacer hasta incrustaciones por el interior. Hasta él mismo se estaba autosellando, si se puede ver. Y esto aquí afuera es ladrillo refractario que no se debe mojar, entonces es todo un lío de diseño. Y es por eso que, insisto, o sea, cuando hablan con el cliente, uno se esmera, no, mira, te lo voy a poner esto bonito, etcétera. Así, haz un tratamiento de agua, pero el costo va aumentando. Pero les insisto, en la musiquita, en la cabeza del cliente está Pedro, si le estás hablando de eficiencia, etcétera. Pero le metes plata, ¿cuánto es caro? No quiero, llévatelo. Pero ¿ustedes creen ahora que esto es más barato que lo que le hubiese salido a hacer su tratamiento de agua? Ahí ellos entonces decían, pucha, sí, habías tenido razón, pues qué macana. Bueno, mejor para nosotros más plata, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Esos son casos. Luego un caso similar así les pasó con Duralit también. Duralit tenía su tratamiento de agua, pero ellos no, cuando tú tienes, son como bolitas, como es resina lo que tiene, y tienes que regenerar esa resina lavándolo
de acuerdo a tu uso. Entonces Duralit le daba un uso fuerte. Entonces cada 3 días ellos tenían que lavar su resina. Tienes que hacer remojar con sal 1 hora, 2 horas, luego tienes que lavar todo hasta que ya no sientas sal, etc. Y ustedes saben cómo es el pensamiento del boliviano. El encargado del caldero de hacer todo este mantenimiento, o sea, siempre hay uno, le venía y le decía, mira, tienes que lavar esto cada 3 días. La primera semana lo haces. La segunda, la tercera, ¿qué lo vas a hacer? No le pasa nada, no le pasa nada, no pasa nada. Llega el momento en no pasa nada, ya no regenera tu ablandador de agua, es como se llama este tratamiento de agua, y empieza a pasar esto, empieza a gotear. Empieza a gotear, viene el gerente y le dice, oye, pero tú acaso no lavas. No, yo lavo siempre, yo no. Es culpa de la empresa, no sirve esta cosa. Ahí nos llaman y nosotros decimos, mira, al pan como en el cacho, lo que se ve se tiene que anotar. Vamos a abrir y vamos a ver cómo está tu caldero en el interior. Si está blanquito, ¿qué significa? Que no has usado pues tu tratamiento. Pero tengo mi tratamiento aquí, el hombre dice que lo lava. Como en el cacho, lo que se ve se anota. Si está blanco es porque no lo lava. Si lo lavara, no sucedería eso. Ya ábranlo. Ha parado producción, paró producción. Abrimos igualito como están viendo, así, Navidad. Le ha mirado y el otro. Ahí ellos no sé, pucha, esta es una macana. No hay caso. O sea, cuando son empresas grandes, como Duralit, Coca-Cola, es difícil de controlar a la gente. Es difícil. Yo les digo, no es fácil. Cuando somos poquitos es fácil, yo te miro y te controlo. Pero cuando ya es grande, el gerente no puede estar mirando a cada uno. Pero ustedes digan, pero que delegue. Pero cuando vas delegando, estos otros también tienen otros trabajos, ¿no? Entonces, y se vuelve complicado. Ahí, ¿qué sucedió? Se hizo el tratamiento y ahí el gerente, ¿no hay alguna manera de que yo ya me libre de esto, del tema de que él se olvide, de que me tome el pelo? Claro que hay, pero eso implica plata. Y ya, pues cuando ya pasó la desgracia, es donde, como todo boliviano, cuando nos pasa la desgracia, recién aprendemos y reaccionamos. Entonces, cuesta tanto, ya ni modo, métele, pues, porque te salió dulcecitos el lavado químico. Métele, se le mete un sistema automático al tratamiento de aguas, al ablandador, donde él solito empieza. Pasa 3 días y él solito hace ese lavado. El lavado con sal muera, hasta que ya no tenga sal, se lo hace una programación y se lo hace. Pero ya, como digo, somos buenos bolivianos, después del saborcito recién reaccionamos. Volviendo al tema de intercambiadores, como hemos visto, de la primera ley de la termodinámica, nosotros tenemos que calor es igual a mCp por delta T. Aquí estamos hablando sin cambio de fase. Solo estamos calentando. No estoy cambiando de fase, no lo estoy condensando, ni lo estoy evaporando. Simplemente o estoy calentando mi fluido o lo estoy enfriando. Pero a la masa por el calor específico, ellos lo llaman que es razón de capacidad calorífica. Es la velocidad con la que se hace esa transferencia de calor. Y aquí lo llaman CF y CC, CF por el fluido frío y CC por la capacidad calorífica del fluido caliente. El C es caliente y el F es frío. Como hemos dicho, estos dos calores son iguales. Lo mismo que yo voy a ceder es lo mismo de lo que yo voy a recibir, ¿no? Y aquí tienen un área de transferencia de calor, tanto para un área como para el otro lado. Y ambas áreas tienen que combinarse. Y es por eso de que tenemos, ¿no?, el coeficiente global de transferencia de calor, donde ya estamos combinando los dos. En otros intercambiadores de calor los podemos decir como medio especiales, entre comillas, son los que hacen cambio de fase, como puede ser para ebullición, evaporación o para condensación. Donde aquí, ¿no?, mi temperatura de fluido de ebullición es constante, y aquí tengo un fluido caliente o viceversa, ¿no?
en donde hemos dicho de que esto yo no lo puedo utilizar, el MCP delta T. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestra campana de termodinámica, hablando de eso, de un poco de termo para hacerme reír, a ver si me ayudan a descubrir, y aquí, igual aquí no son todos. Un día, ustedes mandan en los grupos y creo que cada docente tiene su sticker, ¿no ve? Y hoy día todos tienen sus stickers, ¿no? He visto stickers del ingeniero Tribeño, del ingeniero Rocha, del ingeniero Guido, o sea, para stickers son interesantes. Pero cabalmente hoy día me llega un sticker de mi papá. Me hicieron reír, me han hecho reír. Ahí se lo pasé y él se mató de risa. Ni qué decir como que le dijeron en mi casa mis hermanos. A ver si alguien sabe de ese sticker. ¿Ustedes sabían que había ese sticker o no? Yo no dije, pero voy a buscar. Yo vi unos cuantos, pero no sé si será de decir que está hablando. Ay, me ha hecho reír hoy día. Yo me maté de la risa. Me dije, sí, vi todos, o sea, vi varios stickers. Pero qué interesante, me hicieron reír, me he reído. Va a ser mi nuevo sticker ahora en mi chat de mi familia ahora. ¿Para qué me dan? Ay, ya. Continuamos. Entonces, nosotros tenemos aquí la campana. Aquí puede ser entalpía, volumen específico, entropía, etcétera. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos 100 kilopascales o aproximado lo que es una atmósfera. Esto nos dice que la temperatura de ebullición es a 100 grados. ¿Por qué en esto, cuando es solo calentamiento o para enfriar, se utiliza solo esta ecuación? ¿Por qué? Porque cuando calentamos o enfriamos, nos movemos en esta zona. ¿No ve? Aquí va cambiando, qué sé yo, 20 grados, 30 grados, y así, ¿no? 50. Pero cuando ya llegamos a este punto, para cambiar de fase, aquí voy a empezar a evaporar mi agua. Sigo metiendo calor, pero él se va a mantener constantemente por 100 grados. 100 grados, 100 grados, 100 grados, 100 grados. Pero aquí está cambiando su energía. Cuando tenemos una entalpía, está variando su energía. Pero si yo pongo aquí en esta ecuación MCP delta T, voy a poner 100 menos 100. Esto me da 0. Es por eso que esta ecuación no sirve cuando hay cambio de fase. Y es por eso que se utiliza para cambio de fase, masa por delta H. Delta de entalpías, o muchos hablan de eso, de entalpía de vaporización, que simplemente es la entalpía en este punto, la entalpía del líquido y la entalpía del vapor, donde la entalpía de vaporización o de condensación simplemente es la variación de estas dos. Cuando ustedes encuentren este valor, a veces está en tabla, esto ya directo, simplemente es la variación de estos dos valores, donde justo cuando está en líquido y cuando está en vapor, ¿qué significa? Cuando esto es igual, el título es igual a 0 y cuando el título es igual a 1. Esas son las entalpías. Y eso es lo que hacen, ¿no? Cuando hacen ese cambio. Pero alguno también me puede preguntar, ¿y no puedo utilizar también esta ecuación de calor es igual a M por delta de entalpías para cuando tengo un caso de enfriamiento y calentamiento? También se puede. Que tienes una entalpía para cada punto y simplemente variación de energía. Puedes. Eso tendría que salir lo mismo, no tendría, sale lo mismo cuando haces solo calentamiento y enfriamiento. Para esos casos. Esos son entonces esos casos medio especiales donde se va a ir dando más adelante. Ahora lo que hemos ido dando el examen, solo les fui indicando de esto, ¿no ve? Sin cambio de fase. Pero ahora más adelante ya vamos a tener cambio de fase. Por ahí yo ya les pongo
y les digo, calcule o diseñe un intercambiador de calor donde el fluido caliente es vapor y el fluido frío, qué sé yo, es aire, ¿no? Entonces, cuando van a llegar a un punto donde van a decir, van a tener calor, es igual coeficiente global por el área, por el delta T logarítmico, aquí ya vamos con el logaritmo, en donde van a tener una incógnita de este lado y el calor, donde este calor, si estamos hablando por evaporación, va a tener que ir por este lado, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Entonces, y eso, estos temas de MCP delta T o M por la variación de entalpías, esto ya es netamente termodinámica. Por eso es que termodinámica solo me ayuda a calcular cuánta potencia yo necesito, pero en ningún momento él me habla de el área. ¿Hasta ahí está claro? Inge, el factor de incrustación, entonces, ¿qué concepto sería entonces en sí? Este factor de incrustación le tienes que añadir, por ejemplo, yo voy a decir que voy a tener agua en el exterior. Entonces, justo para ir tomando este tema y no me suceda mucho este caso de esto, para que no suceda esto, o sea, obviamente igual tienes que hacer un tratamiento de aguas. Cuando metes este factor de incrustación, estás diciendo que vas a tener esto, pero a un nivel muy leve, muy leve. Entonces, con eso estás haciendo de que tu calor al final aumente un poquito más, sea un poquito más fuerte, para poder vencer esta resistencia y poder hacer esa transferencia con el agua. Pero no significa de que estoy metiendo un factor de incrustación para llegar a este punto y decir que voy a hacer transferencia. No, 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 no. O sea, llegar a esto ya es crítico, es malo, 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 por más que le metas todo malísimo. Entonces, estás asumiendo que vas a tener una pequeña capa y este factor de incrustación entra en tus resistencias acá. Entonces, tú vas a tener aquí una pared y vas a tener una resistencia más que va a ser tu resistencia por factor de incrustación. ¿Cómo estaba? RF. Donde se va a aumentar una resistencia más. Nada más. Ay, está bien. ¿Está bien? Ingeniera, y ¿Sí? de la fórmula del factor de incrustación, Uh-huh. el área que está bajo el área externa, ¿va a ser la externa del tubo o la externa contando ya la incrustación? No, la externa del tubo. Ah, ya está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? No he podido escuchar bien. El factor de incrustación sobre área externa del tubo sería en este caso, ¿no ve? O Sí, del material que se va a aplicar. exactamente. Si tienes aletados o tubo liso, todo, pero en el exterior, ¿no? También puede haber en el interior, ¿no? Por el tema de un poco de hollín, pero no, más que todo va a ser afuera. ¿Está bien? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, ahora sí, empieza. Ya. Dice, ¿no? Métodos para el análisis de intercambiadores. Cuando ustedes hacen, alguno tal vez de ustedes, su proyecto de grado lo va a hacer en intercambiadores tal vez, o cuando quieran hacer diseño de intercambiadores, siempre se van a topar con los siguientes problemas. Espérame un ratito. Bueno, que chas, denme un ratito, por favor. Pues, espérame. Ahora sí, perdón.
Ya, entonces, cuando ustedes hacen el diseño de intercambiadores de calor, siempre se van a topar con dos condiciones, o sea, con dos caminos. Uno, donde te va a decir el cliente, mira, vas a usar dos fluidos. Te va a decir, mira, quiero calentar aire. Por ejemplo, voy a calentar aire. Quiero que el aire esté entrando a 20 grados y es para un sauna y quiero que mi saunita seco llegue a una temperatura final de 80 grados. Perfecto, tengo. Pero ¿y con qué lo vas a calentar? Siempre preguntas. ¿Y qué vas a usar para calentar? Mira, te cuento que tengo un calderito ahí atrás. Ah, ya, perfecto. Solo sé que trabaja a una presión de qué sé yo, de un bar y por tanto sé que lo he medido al inicio y sé que su temperatura sale, o sea, sale del caldero y va a entrar a tu intercambiador, qué sé yo, a unos 110 grados. Ahí tú te miras y dices, uy, ya, él vino y te dijo, mira, ¿sabes qué? Quiero calentar aires para mi sauna seco y luego quiero que tenga un calderito y usarlo eso. Y dame un intercambiador. Te ha dado todos los datos que tú necesitabas. Él más no te puede dar. Ahí tú dices, uy, ya, tengo las temperaturas del aire y del otro fluido, solo tengo mi entrada. Pucha, ¿y ahora qué hago? No tengo mi temperatura de salida del oxígeno, del vapor. En ese caso, ustedes la única manera no saben, ¿no? ¿A qué temperatura va a salir? Una manera sería, el primer método que se utilizó cuando empezaron a hacer el cálculo de intercambiadores fue el método de la diferencia media logarítmica de temperaturas. Esta se utiliza cuando ustedes conocen las 4 temperaturas. La temperatura de entrada y salida de un fluido, del primer fluido, ya sea del frío, y al mismo tiempo la temperatura de entrada y salida del fluido, qué sé yo, caliente. Ahí es donde se aplica este método, el método de la diferencia media logarítmica. Y en función a eso, ustedes que calculan el área de transferencia. Pero después se toparon con este caso que yo les digo, donde la temperatura final de uno de los fluidos no se conoce. Se la puede igual resolver por el método de diferencia, solo que aquí ustedes tendrían que ir iterando hasta que confirmen de que estas temperaturas se igualan y digan, sí, está perfecto. Pero entonces ahí fueron avanzando en los siglos para no hacerlo tan tedioso. Y es donde apareció el método de la efectividad, el NTU o el NUT, lo que dicen algunos, ¿no? En donde eso que nos dice, nos predice las temperaturas de salida de las corrientes del intercambiador de calor. Pero cuando tú vas a predecir, tú ya también tienes que tener tu área de transferencia. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en este caso, cuando yo no tenía la temperatura de salida, entonces tú vas a decir, ya, yo no tengo la temperatura de salida, pero yo pienso utilizar un intercambiador, un tubo que sea de 1 metro, ahí tú vas y le preguntas, ¿cuál es tu longitud? ¿Cuál es tu espacio? Tengo ya, mira, le pondré 1 metro de tubo y unos 6, 7 tubos. Entonces tú ya te vas dando, tú vas a decir cuánto vas a utilizar. ¿Para qué? Para que te dé esto. Obviamente vas a cumplir todo, pero te va a dar una temperatura a cuánto él va a salir. Pero para poder aplicar este método, tienes que conocer mínimo el área de transferencia de calor y tu capacidad de calor. Estos 2 datos. Obviamente estos 2 datos no te lo va a dar el cliente. Tú tienes que sacar. El cliente, ¿qué sabe de área de transferencia de calor? ¿Qué sabe de capacidad o de potencia? Él no sabe. Tú tienes que tener eso. Si tú vas por el otro lado, si el cliente te dice o hay alguna manera de saber de a cuánto va a salir, perfecto. Vas por el método de la diferencia logarítmica y tú vas a hallar el área de transferencia. Pero ahí tú me vas a decir, pero ingeniera, como usted me decía, si su área me va a salir que necesita un tubo de 10 metros, ¿cómo va a entrar si él tiene su cuartito chiquitito de 2 metros? Ahí entras tú como ingeniero y le metes aletas o alguna manera, o lo haces girar y le pones aletado, ¿no? Es ahí donde entra la viveza, ¿no? Ya del ingeniero.
Entonces, son esos casos que aparecen. Y vamos a ir analizando cada uno, por el cual vamos a empezar por el de método de la diferencia media logarítmica de temperatura. O también muchos, a veces estamos acostumbrados, donde le llama el delta T log, ¿no? Que es justo la temperatura media logarítmica. En donde dice, ¿no? La razón de transferencia de calor en un intercambiador es igual coeficiente global por el área de transferencia por el delta T log. Aquí ellos lo llaman ML, media logarítmica, o nosotros, ¿no? Yo desde que estoy en la U siempre lo llamé como el delta T log. El coeficiente y la temperatura varían a lo largo del intercambiador de calor. Perfecto. ¿Por qué se utiliza esto? Antes en los ejercicios de convección y conducción, cuando ustedes leen el Sengel, él ya empieza a aplicar el delta T logarítmico ya. Cuando hace el cálculo solo del coeficiente interior o el exterior, ya hace esto. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esto? Cuando nosotros tenemos un fluido frío y un fluido caliente, esto es flujo paralelo, esto es un ejemplo nomás para el flujo paralelo, tenemos, ¿no ven? Mi temperatura de entrada del fluido caliente, hot lo está llamando, está a una temperatura alta, y la temperatura del fluido caliente en la entrada. Si se dan cuenta, aquí hay un delta T bien alto. Y conforme vamos así, ¿no? Avanzando por el intercambiador de calor donde está haciendo esa transferencia, llegan a un punto en donde varían estos delta T's para cada punto. O sea, para cada longitud del intercambiador tengo un delta T. Y cuando nosotros hacemos esto, si hiciéramos calor es igual al coeficiente global por el área, por un delta T así a secas, estaríamos cometiendo un grave error. Porque hay mucha variación. Entonces, es por eso que los autores o los que han ido estudiando llegaron a la conclusión que la mejor manera de sacar un promedio de esto, porque ustedes pueden decir, pero ya pueden irle sacando promedios. Claro, pues tú tienes un intercambio. ¿Cuántos promedios tendrías que ir sacando? Entonces, los autores han ido viendo que la mejor manera de sacar este promedio de esta diferencia de temperaturas entre ambos fluidos es mediante ¿quién? Mediante el delta T logarítmico. Ellos hacen, ¿no? Análisis, ¿no? De calores, capacidad calorífica, hacen variaciones integrales, derivadas parciales, para poder llegar a esta expresión, ¿no? De lo que es el delta T logarítmico. Y se la reemplaza en la ecuación, ¿no? De transferencia de calor, donde este delta T logarítmico está en función de ¿quién? Del delta T1, donde están las diferencias entre las temperaturas del fluido caliente y frío, y así mismo, donde para cada caso, aquí se hizo la deducción a partir de un análisis de flujo paralelo, como estamos viendo aquí en el gráfico, donde este delta T log varía si es flujo paralelo o en contraflujo. Por ejemplo, para un flujo paralelo, igual se hace ese mismo análisis, se toma un diferencial, se saca las ecuaciones y se llega a que el delta T logarítmico para un flujo paralelo está representado por esta expresión, donde cada delta T1, delta T2 nos dice que es la temperatura caliente, C es caliente de entrada menos la temperatura del fluido frío en la entrada. Lo mismo para el delta T2, reemplazan y ustedes tendrían una diferencia de temperatura, vamos a decirlo así, bien homogénea. ¿Está bien? Y lo mismo sucede para lo que es un intercambiador de contraflujo. Se toma la misma, o sea, se hace el mismo análisis, solo que en contraflujo, para poder llegar de igual manera a esta expresión. Si no me equivoco, estas ecuaciones no están en sus tablas, por eso yo les digo, entren con tablas y con una hoja de formulario, ¿no? Donde ustedes son libres de colocar lo que no esté ahí, ¿no? Y esto es una de las cosas, si no me equivoco, que no está en el formulario. Entonces, anótense. Inge, una consulta. ¿Sí?
Viendo la cuestión del delta T logarítmico, hay dos posibilidades. ¿Varían o tiene que salir lo mismo? ¿En qué sentido? Si varían, varían en... O sea, hay uno que dice delta T2 menos delta T1 y el otro es Ujú. delta T1 menos delta T2 y lo mismo en la fracción del logaritmo. Si yo usara la primera y otro compañero utilizara la segunda, ¿tiene que salir lo mismo o va a salir diferente? O sea, aquí, por ejemplo, yo tengo flujo paralelo, ¿no ve? Para el flujo paralelo tengo un delta T1 que está en función, por ejemplo, a la temperatura del fluido caliente en la entrada menos la temperatura del fluido frío en la entrada, por ejemplo, en el delta T1, para flujo paralelo, este es paralelo. Y cuando nos vamos a la otra, que este es en contraflujo, ya cambia, ¿no ve? Aquí me dice temperatura del fluido caliente entrada, está bien, es igual, pero luego me dice la temperatura del fluido frío en la salida, y aquí era en la entrada. Entonces son distintos los delta T1. ¿A eso te referías más o menos? Sí y no. O sea, gracias por la aclaración, pero mi pregunta va, el recuadro hay dos fórmulas arriba, o sea, hay en diferente orden. Uh-huh. Si yo utilizara la primera y otra persona utilizara la segunda, ¿varía el resultado del No, delta T logarítmico? no, lo mismo. Ah, ok, ok. Sí, lo mismo es. Ya entendí, ya entendí. Sí, es lo mismo. Son iguales. Listo, gracias, Inge. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Continuamos. Al mismo tiempo, en algunos casos, puede sucederles de que estos delta T sean iguales cuando están haciendo, ¿no? Por ejemplo, un intercambiador a contraflujo, cuando las razones de capacidad calorífica permanecen constantes, resulta que los delta T son iguales, ¿no? Entonces, al realizar que sean esos iguales, aquí vas a tener un logaritmo de 1 y aquí te va a empezar a salir horrores, ¿no? Y ahí dices, ¿qué hago? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que directamente el delta T logarítmico es igual a cualquiera de estos delta T, ya sea el delta T1 o el delta T2, ya que son iguales. Eso es lo que se hace cuando son iguales los dos delta T. Luego, como hemos visto, por ejemplo, por ejemplo, en el de coraza y tubos, hay distintas configuraciones, no solo en el de coraza y tubos, en varios, ¿no? En donde puede haber la disposición de 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, ¿no ve? Y si ustedes van analizando, las temperaturas van variando, ¿no ve? Aunque estemos usando el delta T logarítmico. Entonces, se utiliza que un factor de corrección F para la determinación, ¿no? Que se le aplica para poder corregir un poco este delta T, esta diferencia media logarítmica, ¿no? ¿Por qué? Debido a estos pasos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no me equivoco. Entonces, dependiendo del caso, es donde se aplica ese factor de corrección, en el cual aquí, como dice, depende de la configuración geométrica y de las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos, tanto del frío como del caliente. Este factor F se lo saca mediante un gráfico, ¿no? Sacas aquí las constantes que son P y R para poder entrar a tu gráfico y dependiendo de tu configuración, en las tablas que les he pasado hay de 2, hay un caso de 2 o de 3, es donde ustedes aplican, sacan y me obtienen este factor F que es el que yo necesito para que ustedes puedan corregir este delta T log. Esos serían tipo los dos casos medio especiales que podrían aparecer. Luego, hay como así, como un proceso así cuando nosotros conocemos las temperaturas de entrada y de salida. Entonces nos dice, ¿no? Que hay como unos pasos o un flujo donde nos dice, ¿no? Tenemos el flujo másico, temperaturas de entrada y de salida tanto del fluido caliente y del frío. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el tipo de intercambiador de calor o determinamos la temperatura desconocida o entrada o la razón. Esto a veces no tenemos, pero se la puede resolver desde un inicio, tal vez a partir del calor es igual a MCP por delta T, de una manera tal vez fácil, ¿no? Si eso podemos hallarla, qué sé yo, no me han dado la temperatura de salida de salida o
de alguno de los fluidos, pero tengo calor o tengo algo y puedo hallarla de manera fácil. Continuamos nomás y se mantiene que es por el delta T log. Calculamos todo lo que, si quieren ya pueden ir calcular la diferencia media logarítmica porque hemos visto que no está en función de los coeficientes, el delta T log, perdón. El delta T log. Hemos visto que no está en función de, ni de H's, ni de NUC, ni del coeficiente. Entonces pueden calcularlo si quieren ya. Y luego pasan a calcular lo que es la transferencia de calor por el coeficiente total, ¿no? Ya teniendo el coeficiente y el delta T log, pueden tranquilamente calcular el área de transferencia de calor. ¿No? Cuando aquí, por ejemplo, en este paso, en el segundo azul, y se determina la temperatura desconocida, entrada o salida, y la razón de transferencia de calor, se refiere a cuando no se necesita de iteraciones ni de nada, de que es algo tan fácil como venir aquí. Calor es igual a MSP delta T y de ahí puedo sacar la temperatura. Pero a veces eso es decir, pero bueno, y así no puedo ir para el tema del NUT. No, porque te va a faltar algún dato más. Y no te va a dejar ir por ese calor MSP delta T. No te va a dejar. Van a ir viendo de que no te deja. ¿No? Entonces, esos son algunas, por así decirlo, a medio de un procedimiento, ¿no? Déjenme ver aquí mi batería. Ahorita me estoy quedando ahorita sin batería. Quedaremos hasta aquí y mañana vamos a llevar lo que es el método de la efectividad y radiación. Radiación no es tan largo. Lo vamos a hacer corto. Y empezaríamos a hacer ejercicios. Para el tema de la práctica, ya está decidido. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, mientras no se muera esta computadora. La práctica va a ser, vamos a dividirla en dos. Va a ser una práctica que es en tema del artículo. ¿A qué me refiero? Ustedes van a tener que buscar mi modo. Un ratito vamos a salir. Ya. ¿Mañana vas a venir? Sí, tía. Espérame, esto voy a poner. Ya está, ¿no? Todavía. Ya, ahora sí, perdón. Entonces, la práctica vamos a hacer así, lo vamos a dividir entre dos. Va a haber uno que va a valer 10 puntos. ¿Qué va a consistir en qué? En lo que les iba diciendo ayer. Ahí van a tener que buscar. Pero no en proyectos de grado, eso ya no, eso no vale. Tienen que buscar en artículos. Les voy a mostrar cómo es una cara, cómo se ve un artículo. Acá, por ejemplo. Proyecto. ¿Será que está aquí? Un artículo. No, ese es el mío. Artículos publicados. No. Tal vez en lo de la universidad. Investigación. Gestión. Artículos. Les voy a mostrar cómo es más o menos la cara de un artículo. Esto es un artículo. Entonces tienen que buscar algún artículo donde hable de intercambiador de placas. De intercambiador. De placas. Como les he mostrado, a este tipo es a lo que me refiero como intercambiador de placas. Cuando lo busquen, tienen que buscar un artículo que me hable de este intercambiador de placas
Y normalmente este tipo de artículos, ¿qué es lo que hacen? Agarran y ellos te empiezan a decir, o sea, ellos empiezan, son mayormente 10 hojitas, en donde ellos empiezan a hablar de las ecuaciones. Así empieza a decir, miren, quiero hacer, se hizo un análisis de un intercambiador de placas, donde se verificó la parte teórica con la experimental, donde ellos agarraron ecuaciones, como yo les estoy diciendo, agarraron ecuaciones y han sacado, qué sé yo, un calor, qué sé yo, de 100, o han sacado que al final de la temperatura del fluido salía con 5 grados. Entonces, ellos para verificar que todas esas correlaciones que han ido usando ellas mayormente, lo publican, se lo ponen así, se utilizó el modelo termodinámico, se utilizó y se empezó a usar la ecuación de tanto, el Nusselt tanto, bla, 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 y se llegó, qué sé yo, a una temperatura de 20 grados. Entonces, se pretende verificar esto, te empiezan a decir, y se hizo de una manera experimental, donde ahí ellos se hizo la manera experimental, se construyó el intercambiador, etcétera, y se mostraron los siguientes resultados. Y ahí empieza a decir, ¿no? Sí, efectivamente funcionó, o las correlaciones no dieron, pero mayormente es de que sí funcionó. Y todas las condiciones de inicio, por ejemplo, de temperatura de entrada de los fluidos, las temperaturas, el área, los diámetros de los tubos o el área de las placas o el espaciamiento, el espacio que hay entre las placas, todos estos te da de datos el mismo artículo. Te lo da, te dice en un apartado, él te empieza, para el apartado experimental, o sea, aquí también está, insisto, aprender inglés es bueno, pero no van a aprender una semana los que manejan bien, los que no agarran el artículo, le ponen el Google Traductor y no van a tener problemas, o sea, no va a ser un impedimento. Entonces te dice, en el apartado experimental se utilizó el siguiente intercambiador de placas con las siguientes características y te va a dar todos estos datos, fluidos, área, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Los que han estado conmigo en verano, saben a qué me voy, solo que ahora que en vez de coras y tubos va a ser con placas. Quiero que ustedes, ellos, de manera teórica, como les he dicho, les están dando las ecuaciones. Como hemos visto, literalmente les va a dar un Nusselt, van a calcular un Reynolds, pero como es placas, van a tener algunos coeficientes más, tal vez un coeficiente C o un factor F en el Reynolds igual, etcétera. Pero el procedimiento continúa, que tienen que alcanzar un Nusselt para llegar a un calor. Entonces, ellos a partir de esas ecuaciones han hallado un calor teórico, qué sé yo, 10. Y yo quiero que ustedes, utilizando esas mismas ecuaciones, me verifiquen y lleguen a este 10, qué sé yo, 10 kilowatts. Me lleguen a ese mismo valor ustedes. Y ahí, al mismo tiempo, ustedes saben para qué me puede servir. Algunos, cuando hacen esto, ya van a tener ya un programa donde para un futuro, si quisieran dedicarse a eso de lo que son intercambiadores de calor, ya van a poder incluso hasta fabricar este tipo de intercambiador de placas. Porque ya van a tener las ecuaciones ya listas para poderlas utilizar. Los que hicieron de coras y tubos, si lo están guardando para un futuro, excelente, eso ya es, les sirve totalmente. Ustedes van a decir, esta pichanga, van a decir, pero yo quiero que me saquen de un artículo. Una cosa es buscar un artículo y otra cosa es buscar de un proyecto de grado. Yo no quiero de un proyecto de grado. Un proyecto de grado te dan todo, pasito a pasito, ya sea de Bolivia, de la China, de Francia, de Brasil, no sé, yo no quiero de eso. Ustedes me van a tener que mostrar y decirme, he sacado de tal artículo, busquen, ¿cómo busco? Me van a decir. Cuando a veces ustedes ponen en el Google, siempre a veces les bota al Google Scholar, lo cual no es. Entonces tendrían que ir entrando. Science. A esta página.
En el Science Direct es como un banco de artículos de infinidad, o sea, de todo tipo de temas. Aquí puedes hablar del tema de automatización, derecho, medicina, política, economía, por ejemplo, Caldero. Y ahí ustedes les da de esta manera y tienen que ir entrando, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, este se veía modelo de un Caldero. Entras, pero ahí te vas a topar de que no está liberado, te está pidiendo que compres. Entonces, existen, si no me equivoco, artículos. Les voy a pasar la página. En esto igual les voy a pasar en el Classroom, donde ustedes, ¿qué hacen? Agarran el artículo, que no sea muy actual, si es 2024, no los va a liberar, tiene que ser un poquito más antiguo, 2023, así. Porque si es muy actual, no consiguen liberarlo. Por ejemplo, aquí ya vamos 2024, 2023, noviembre de 2020. ¿Dónde veo la fecha? Acá. Aquí. O cuando entran igual manera al artículo, se ve aquí la fecha que ha sido publicada, ¿no? Por ejemplo, este es 25 de noviembre. Entonces, ustedes agarran el link, vienen y le pegan y le ponen abrir. Bueno, este fue mala suerte y no se consiguió abrir. Entonces, van a otro. Entonces, de eso se trata. Análisis de exergía. Se han copiado de mí. Esa es la idea de esto. Aquí a ver. Entonces, ese no se pudo abrir. Otro tal vez. Tampoco. O tal vez más antiguos. No se preocupen. Cuando ustedes van a buscar de intercambiador de placas, les va a parecer antiguos, porque intercambiador de placas, cuando quieran hacer de manera experimental, lo que les estoy diciendo, ya se hizo eso a un montón. Cuando ya se hizo de algo a un montón, aquí lo que se interesa es hacer lo que no se hizo. Los más actuales son experimentos nuevos. Lo que ustedes van a buscar son experimentos antiguos. Inge, ¿y no sabe de casualidad cuáles son las páginas que dice la universidad donde podríamos hacer estas cosas? ¿No es cierto que una vez nos mencionó que la universidad tenía convenios con ciertas páginas y sitios y bibliotecas donde teníamos acceso a artículos científicos y todas estas cosas? Exacto. Si me pueden ayudar, o sea, como yo estoy trabajando y a veces el tiempo no me alcanza, ¿por qué no van a la DICIT o al Instituto de Investigación que está ahí en la universidad? Ahí está, consiguió abrir. Que está en la universidad y pregunten de eso, porque el señor rector una vez me comentó y me dijo eso, yo pagué, o sea, como universidad hemos pagado para que todos los estudiantes puedan tener acceso. Él no sabía exactamente a qué páginas era, pero él me dijo, yo dije, pero no era solo para medicina, no, me dijo, para todos, incluyendo tecnología. Oh, interesante, le dije. Entonces, ¿por qué no a la DICIT o al Instituto de Investigación, ahí donde, cuando entramos por la puerta de la Sucre, ahí está el Instituto de Investigación, o la DICIT que está en el multiacadémico, donde es la DUBE, ahí a la vueltita, ahí al ladito es la DICIT, ¿no? Entonces, dense una vueltita por ahí y pregunten. Yo también voy a intentar ir por ahí hoy por la tarde para averiguar cómo es ese tema.
de cómo es que ustedes pueden tener, porque esto es una tortura de estar así, vamos a ponerlo así, mendigando, buscando páginas para poder acceder. En Brasil, cuando yo estaba allá, ellos pagaban mi código, como mi código, ellos eran como un código SWIFT. Yo entraba a esta página, este Science Direct, me decía, ¿cuál es tu código? Tanto, contraseña, tanto, listo, está todo liberado, tu universidad lo ha liberado todo. Entonces, ese tipo de convenios es donde debería hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tuve suerte, esto lo consiguió liberar, ¿no? Y es así como les da las ecuaciones. Insisto, no estoy pidiendo de, ¿qué se dice? De proyectos de grado. Estoy pidiendo artículos con este tipo de cara. Entonces, es ahí donde yo voy a verificar, ¿no? Ese va a ser uno, que se va a valer 10 puntos. Y el segundo, que de igual manera va a valer 10 puntos, va a ser ya solo una práctica con ejercicios. Que eso ya les voy a estar dando, asumo hasta hoy por la noche, para que estén haciendo. No va a ser mucho, tal vez unos 10 ejercicios para que estén practicando. 10. Ejercicios tipo examen, dije. Sí. Todo tipo de examen. De este tema del trabajo de acá, para lo del artículo, háganlo ya, entre 5 personas, grupos de 5. Si quieren hacer de menos, puede hacer de 1 hasta 5. ¿Lo quieres hacer solo? No me hago ningún lío. Si quieres hacerlo en grupo, máximo 5. Máximo 5 personas. Y que la verificación, en este caso, si fuera del calor, ¿tendríamos que usar un programa o a mano sería una hojita? Tenía que enseñarles yo en el MATLAB, pero en el trayecto de enseñarles hasta instalar, nos vamos a perder un poco, porque necesito que ustedes tengan el instalador de MATLAB, que tengamos el mismo en el 2021, porque aparte hay que instalarle el Python. Luego la librería de las propiedades termodinámicas, y eso hay que vincularlas con algunos códigos de programación. Podemos utilizarlo después, yo necesito tiempo, pero yo mañana, si quieren, después de lo que es el tema de radiación, podemos entrar para que yo les enseñe, aunque sea, puedan manipular lo que es el tema del IES. Que con esto este es el primero que se utilizó, ¿no? O la mayoría de los ingenieros en el área térmica utilizan. Pero, como les digo, yo ya estoy empezando ya con lo que es el tema del MATLAB. Entonces aquí ustedes mismos pueden poner, o sea, el MATLAB es tan amplio de que se puede crear librerías, no hay. Y eso me gustaría trabajar, ¿no? O sea, con los que quisieran o los que les guste tal vez más adelante en el área térmica, por el tema del tiempo, y es miércoles, jueves, viernes, sábado, entonces me tengo que dedicar a ustedes con el tema de ejercicios, ¿no? Eso de los que les interesaría aprender lo que es el área térmica con MATLAB, lo podemos hacer, ¿no? Después, poco a poco, podemos crear librerías, scripts, donde hacer casi la misma idea que el IES, pero con MATLAB, más fuerte. Obviamente el IES es más amigable, donde literalmente tú pones X es igual a 1, donde están tus tablas, pero al mismo tiempo la librería que yo les digo que está con el MATLAB del área térmica es fuerte. A ver, déjenme ver acá, aquí MATLAB. Yo ya estaba jugando, por ejemplo, aquí yo ya, espero que no se me haya borrado. Sí, ¿ves? O sea, did you mean? ¿Ves? Está saliendo. Entonces aquí yo estaba calculando que el calor, si no me equivoco. No, Q. O sea, hay que ir viendo, porque incluso las propiedades, en algunas, por ejemplo, K lo conocemos como conductividad.
pero aquí en el MATLAB, Q lo va a llamar como conductividad, como título. Temperatura, presión, densidad. Entonces, esto hay que ir manejando, ¿no? Y hacernos como librerías. En eso yo estaba trabajando, ¿no? Tratando de hacer los programas, ¿no? Pero a veces el tiempo no me alcanza, pero de que se puede, se puede. Aquí ya hay un ejemplo, ¿no? De que se puede sacar. Pero para el tema de ahora, mañana haremos eso también del IES, para que puedan hacerlo con esto. Voy a subir igual un pequeño manual del IES, que no es difícil, es totalmente amigable. Pero cuando ustedes quieran hacer algo más grande, más pesado, nos iremos por el lado del MATLAB. Yo creo que para el siguiente semestre puedo sacar algún curso como laboratorio de energías o como PC del programa con el ingeniero, el jefe de departamento, para que podamos pasar, ¿no? Este tipo de, para aprender con el MATLAB. ¿Está bien? Y 5 personas máximo van a tener una práctica hasta el final de la noche o hasta mañana en la mañana, como ya les he dado los ejercicios, para que ya estén resolviendo. Insisto, de todo lo que hago, les voy a tomar el examen. Obviamente no de esto de acá del artículo, ¿no? Pero si hago ejercicios con aletas, va a entrar también aletas, ¿no? Entonces, no se asusten que no voy a tomar nada de lo que no he hecho. Pero eso sí, repasen, lean teoría y ustedes han visto de cómo les he hecho control C, control V de muchas cosas. Hay uno que sacó una excelente nota y aparentemente fue el único, ¿no? Sí, dime, Jonathan. Inge, entonces el total de nota práctica sería 20. Sí, total es 20. 10 más 10, 20. Ahí ya son los otros 10 ponderados que les estaría dando. Y no hay manera de algo más, 5 puntos más. Ya te estoy dando hasta trabajo de 5. Está bien, Inge. Solo por si acaso. No, tampoco. Ni aunque me trajeran sin abonzas. Entonces, en eso quedaremos. Dije una pregunta, ¿de la auxiliar va a haber práctica? Con él voy a fusionar el tema de la práctica conmigo, en la que va a salir esta práctica única. De acá. Va a estar tanto sus ejercicios de él como de mí. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Y eso de lo que quedamos para ver los exámenes, Inge, entre mañana y yo creo que va a ser no pasado. Más seguro pasado por el tema de que mañana va a estar todo bloqueado. Entonces, más rato yo voy a crear esto, lo que has hecho, esa tarea del Classroom, donde ahí el que quiera me indica, ¿no? Me va a decir yo ponga entregado, eso va a significar de que quieren revisar el examen, yo lo aparto y lo voy a traer. Más seguro es el viernes y nos reuniríamos, yo creo, por la tarde o después de las 6. Por eso déjeme ver el tiempo. ¿Está bien? Sí. Listo, muchachos, con esto quedamos.